El primer eje temático de la discusión fue la economía. En ella ninguno de los candidatos se distinguió mucho en la cuestión, en un tema en el que se esperaba menos chatura y se dio realmente intrascendente. No tira datos y vuelve la carga con su discurso de clichés y antiderechos sociales, como Álvaro Alzogaray básicamente. Propone lo mismo que Menem en el 89 con el agregado del cierre del Banco Central. Terminó de hablar Milei y ya se evidenció la chatura que tenía este debate. Milei no dijo nada, pero bueno, ya todos tenían sus respuestas y sus réplicas preparadas. Un auténtico asco. La primera en hacer uso del derecho de réplica fue Miriam Bregman, replicándole a Milei que no es un león, sino un gatito mimoso del poder económico. ¿Y la réplica? Otro que replicó de forma genial fue Schiaretti, propagandizando que en Córdoba está todo bárbaro y que él va a hacer eso y que debería hacer lo mismo todos. Una cosa patética lo de Schiaretti. Massa, que esperaba que Milei tirara datos, dijo que todo lo que dijo Milei, ellos son lo contrario y que él es bueno. Otro caradura más surgido al amor del menemismo y de la UCD. Milei, otro incontinente, salió a replicarle al ministro que con la inflación que tiene no puede hablar de nada. Lo cual es cierto, pero en boca de Milei suena dudoso. Massa volvió a hacer uso del derecho de réplica para volver a decir que los lugares donde hay dolarización son Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Me gustaría que revise su cancillería, señor ministro. A su turno de replicar, Bullrich dijo que sin Banco Central lo que se crean son paraísos fiscales. Intrascendente, como siempre, lo de Patricia Bullrich. Milei volvió a responderle a Massa, endilgándole la emisión monetaria y lo mata diciendo que se chorean miles de millones de los fondos públicos. Schiaretti volvió a replicar diciendo que lo que hay que hacer es bajar el déficit fiscal, como él dice que hizo en la provincia de Córdoba. Sergio Massa arranca como el personaje capuzotiano de Juan Domingo Perdón, pidiendo perdón por el desastre del gobierno del que después iba a negar ser parte. La esquizofrenia en este hombre es una característica como su mitomanía. El veriosca que tiene en el marote este hombre salió a decir que va a poner una moneda digital argentina como un gran avance y un gran blanqueo a quienes fugaron guita, pero después dice que los va a meter presos, como decía de la Cámpora. Y sigue propagandizando el monocultivo y el extractivismo como modelo económico con el cual habla de soberanía el cara dura y lo único que hace es servir al imperialismo. Llegado el momento de las réplicas, la primera en hablar fue Miriam Bregman, que le dejó clarito, dejándolo pegado a Massa y este gobierno al FMI, y que no hay ningún tipo de soberanía con la bota del FMI encima. Cierto. Inmediatamente después, Patricia Bullrich le indicó al candidato de Unión por La Plata que cómo puede ser un desastroso ministro de Economía y pretende desde ese lugar ser un buen presidente. Schiaretti, a su turno de replicar, le dijo simplemente al ministro que él no mejoró la vida de nadie y empeoró la de todos, lo cual también es cierto. Milei, a su turno de replicar, le dijo a Massa que lo que dice no existe, siendo el ministro de la inflación galopante que tenemos ahora. Otra cosa cierta. Massa, como es costumbre en el peronismo, les pidió que sean patriotas. Él, justo él, que vive más en Washington DC que en Buenos Aires sobándole las medias al FMI. Massa gastaba sus derechos a réplica como si fueran caramelitos sueltos. Entonces Milei se dedicó a defenestrarlo en sus propios términos. Pobre Massa. Bullrich tomó la réplica nuevamente y lo mató diciéndole que el presupuesto que propone Massa es con déficit, es decir, que denunció algo que todos sabíamos de antemano, que Massa miente por deporte. Massa, por último, y tirando su último derecho de réplica, salió a pegarles a Milei y a Bullrich por lo mismo que él hace en el gobierno, ser siervos del imperialismo. Patricia Bullrich no se volvió muy loca por enunciar su programa económico. Dijo que tiene un programa completo y un equipo económico con Carlos Melconian en la cabeza. E insistió en que va a borrar la inflación, tal sus palabras. Schiaretti dijo que ambos gobiernos
el del kirchnerismo y el de Juntos por los Cargos, solo subieron la pobreza e insisten que la culpa la tienen los porteños que pagan barato el bono. Llegado su turno de replicar, Milei le dice a Bullrich que no mostró ni una sola medida para frenar la inflación. En realidad no mostró ninguna medida para nada. Finalmente Massa replica con una serie de preguntas chicanas que lo único que producen es la hilaridad de todos los candidatos. Llegado el turno de Schiaretti de hablar de economía, el candidato aseguró que hay que acabar con el déficit fiscal y ahí se arregla todo. Y propuso, entre otras cosas, un tipo de cambio libre y único. Para él no hubo pedido de réplica alguno. Miriam Bregman tampoco se metió mucho lío, dijo que todas las recetas fracasan si se hace lo que les pide el FMI. Y después hizo una recorrida sobre las relaciones con el FMI, bastante limitada, por cierto. Para Miriam Bregman, en economía tampoco hubo solicitud alguna de réplica.